Boa noite, benvidos ao Foro Lucense, na súa versión Saída Verde. Quero agradecer a Manel Freire, o redactor xefe del Progreso, pola confianza, por esta idea de comezar a facer os foros lucenses na súa versión verde, na súa versión rural. Hoxe comezamos a falar do vencello entre o COVID-19 e o cambio climático, no caso de que exista unha relación estreita entre unha cousa e outra. Temos connosco a 4 personalidades do mundo académico e científico moi importantes, sentímonos moi honrados de ter a súa compaña. Temos a Fernando Valladares, a Xavi Fonseca, a Pablo Meira e José Antonio Cortés. Despois comezarei a facer unha introducción dos seus currículums de cada un deles. Estamos a falar de catro xa teño algunha compañera que me dixo, bueno, como que non hai mulleres, con toda a razón, e, bueno, simplemente dicir como pequena introducción que, bueno, que o xénero para mí nunca é un motivo para seleccionar se quero traballar con homes ou con mulleres, escuadrou así, hai 4 homes, nas futuras edicións do Foro Saída Verde, o mellor hai 4 mulleres. O importante para min é que o discurso destas 4 persoas, pois, pareceme que é feminino, non? Efectivamente, hai que feminizar o mundo e hai neles unha vontade de respeto e protección do pequeno, do frágil, non? Eso para min é o máis importante, non? Como dicía, vamos a intentar ter unha orden nas intervencións. Isto é un pouco hai un pequeno retardo. Vamos a intentar que sexa o máis orgánico posible dentro do posible. En fin, empezaremos contigo, Fernando. Okay. Creo que eres o maior, ademais. Por el respeto a los mayores. Un respeto. Puedo ser muy pesado. A tradición é importante, as formas da tradición. Vamos a bueno, xa eres algo coñecido porque de alguma maneira pois, a túa vontade de servizo, a túa implicación na divulgación da ciencia e da ecoloxía do cambio global pois, fai que aparezas últimamente en moitos programas televisivos e na prensa nacional. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y premio internacional Mason Hale en Canadá. En la actualidad es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es el director del Laboratorio Internacional de Cambio Global Link Global y del Máster Universitario de Cambio Global de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC, participando además como profesor de los másteres de Biodiversidad de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado más de 300 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal. Bueno, para alguien que vive del cuento, como soy yo, como cineasta, pues es un honor, de verdad, insisto, estar, bueno, a vuestro lado. Soy perfectamente consciente de las horas de trabajo que hay, de picar piedra en el mundo de la academia en fin, y bueno, pues muy contento de que se os dé un espacio en un periódico de tan larga tradición como El Progreso. Voy a empezar contigo, Fernando. Es una pregunta muy genérica, es que nos hables pues de esta vinculación entre el COVID-19 y el cambio climático, por favor. Muy bien. Bueno, después de esta introducción, que agradezco mucho, espero estar a la altura. Le citan todos los méritos. Bien, la vinculación que buscas actualmente, desde el punto de vista científico, no está detallada. No sabemos, en este caso del coronavirus, exactamente cómo el calentamiento global o de qué manera los eventos climáticos extremos hayan podido favorecer esta pandemia. Pero si me permites, creo que es un motivo de reflexión el ver que, en el fondo, la causa última de muchos de estos problemas ambientales que sufrimos en propia carne los seres humanos tiene un denominador común y es nuestro enredo en los procesos naturales. Y lo que también sabemos desde la ecología es las interacciones
Es decir, aunque no podemos establecer todavía una relación causal del cambio climático con la pandemia concreta, así como sabemos que en otras enfermedades infecciosas el calentamiento favorece la dispersión de un vector, en este caso eso no es tan claro, pero sí que nuestra intromisión en la naturaleza, en los procesos naturales, en la funcionalidad de los ecosistemas, está detrás de ambas cosas. Y también sabemos que ambas cosas tarde o temprano empezarán a interaccionar y, por desgracia para nosotros, con efectos bastante tremendos. Voy a dar paso a Xavi Fonseca, que, bueno, que de Cangas, si no me equivoco, divulgador científico e investigador sobre cambio climático na Universidade de Santiago de Compostela, moi coñecido para moitos galegos e non galegos como creador da columna Historias del Tiempo na Voz de Galicia. Ademais, acaba recentemente de chegar da Antártida, non? Está investigando as mellores ferramentas para que a xente entenda o problema medioambiental. Boa noite, Xavi, moitas grazas pola túa presencia en fin, Fernando, pásache o testigo. Bueno, Oliver, moitísimas gracias por convidarme a este foro con tanta xente tan sabia. A Pablo e a José os teño ben fichados, pero a Fernando non. A verdade é que a Fernando estou descubrindo, desgraciadamente, gracias á pandemia. Me parece que está facendo un traballo de divulgación excelente, Fernando. Así que para min, antes de nada, darte os parabéns. E, efectivamente, creo que Fernando, pois, como primeira reflexión, comentou que é difícil establecer unha conexión directa entre o cambio climático e a pandemia do COVID-19. E, de feito, cando empezou a pandemia, eu no meu traballo, como me dedico á divulgación meteorolóxica do clima, do cambio climático, pois a miña obsesión, dentro do primeiro minuto, foi intentar establecer unha conexión entre o cambio climático e a pandemia do COVID-19. Efectivamente, as publicacións, non hai moita publicación sobre esta cuestión, pero finalmente atopei un artigo na revista que se publicou na revista Proceedings of National Academy of Science, que é unha revista moi prestixiosa, na que explica como o cambio climático, pois, en parte, está detrás da pandemia da peste negra, é dicir, investigadores conseguiron conectar unha serie de eventos climáticos que se registraron durante os siglos que estivo a pandemia en Europa, porque o que eles din é que a pandemia realmente, o virus, entrou, a bacteria, máis ben entrou varias veces dende Asia cara a Europa. Non é que fora un brote ou rebrote local, sino que houbo varias reintroduccións da bacteria de Asia a Europa e se ve que houbo, como os científicos detectaron, como 15 reintroduccións, e desas 15, detrás desas 15, houbo 9 eventos climáticos extremos relacionados con sequías que poderían estar detrás desa redistribución da bacteria de Asia ata Europa. Así que a pregunta, é posible que o cambio climático este detrás da pandemia do COVID-19? Pois é posible. Non sabemos non podemos atopar unha relación directa, pero sabemos que é posible, porque a historia nos di que é posible. Sí, no teu caso, estás a estudiar como a historia da humanidade e a historia do clima. É moi interesante como, de alguma maneira, as túas investigacións tratan de ver que houbo detrás de certos fenómenos sociais, revolucións, guerras e demais, non? Non sei se nos podes falar un pouco. Comprender a historia do clima é unha ferramenta moi poderosa para comunicar o clima, porque, por exemplo, un dos argumentos favoritos dos negacionistas falar de que na historia sempre houbo cambio climáticos. Efectivamente, sempre houbo cambio climáticos. Dende que hai terra, hai atmósfera, hai océano, sempre houbo cambio climático. Bueno, pois vayamos a historia e comprobemos como foron esos cambios climáticos. E ao final, o que acabas descubrindo é que eses cambios climáticos tiveron un impacto na vida despois nos seres humanos brutais. A peste negra pois coincidiu ca pequena edade de Seo, pero outros moitísimos eventos que houbo no pasado, pois ao final foron confeccionando o mundo e a historia tal e como a coñecemos. Por exemplo, a Revolución Francesa. Nos libros de historia nos contan que a Revolución Francesa foi no ano 1789, pero xa no ano 1783
pois explotou o volcán Laki, que tivo unha repercusión brutal nas colleitas nos anos seguintes, cortouse o suministro de alimentos do campo á cidade e, efectivamente, se xuntou a fame coas ganas de comer, a ilustración, pero a xente que estaba en París pedía liberdade, pero sobre todo pedía pan. E iso, a orixe da Revolución Francesa, ten unha componente climática que hai que entender. É dicir, a Revolución Francesa non se pode entender sin o cambio climático que afectou nela. Detrás. Pois sequías, non? Que houbo tamén, en fin. Fernando, quero volver a ti, porque gustoume moito a introdución. Vin a un Fernando moi cauto. A min gustame moito, creo que os científicos un factor moi importante tamén en vosotros é o da intuición, non? Sodes persoas moi intuitivas, moi sensibles, sodes, para min, como artistas, non? Sodes sismógrafos, sentides cousas tamén, obviamente, despois tamén de un traballo profundamente de rigor e de rigor empírico, vamos a decir. Sí que te teño lido, te teño escoitado, bueno, falar de como, digamos que o empobrecemento, te voy a hablar en castellano, perdona, Fernando, como el empobrecimiento de nuestros ecosistemas, como digamos que esta biodiversidad decreciente que hay, ¿no? Porque somos el doble de gente que hace 30 años, pero tenemos la mitad de ecosistemas, ¿no? Cómo de alguna manera eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ante estos procesos víricos, ¿no? Como ha sido el COVID-19, ¿no? Me gustaría un poco que nos lo explicaras un poco con más detalle, los procesos de zoonosis también, que a lo mejor es un término poco que la gente no conoce y que cada vez va a ser más de actualidad, me temo. Pues sí, la verdad es que comparto un poco tus reflexiones, que los científicos muchas veces somos muy comedidos y yo quizá en estos meses de pandemia pues he cruzado algunas fronteras, un poco guiados por vosotros, por las personas más familiares con los medios de comunicación, para buscar síntesis de trabajos científicos con palabras claras, diáfanas y también un poco impactantes, la verdad. En eso he tenido que aprender un poco la picardía de resumir en una frase algo que te impresione, ¿no? Y hablábamos de la vacuna, ya la teníamos, por ejemplo, fue un titular bastante mencionado, no era una vacuna retórica, no es la vacuna literal, que es la que estamos ahora, o está la comunidad científica trabajando intensamente en conseguir, y hablaba de las ventajas de esa otra vacuna, esa vacuna figurada, que básicamente es una naturaleza bien conservada. Empecé a desarrollar un poco ese lenguaje en interacción, como digo, de pues, los medios de comunicación y los expertos de la comunicación, y me fui viniendo arriba. O sea, abandoné un poco mi tranquilidad científica porque realmente cuantas más cosas leía, tanto en la literatura científica como en versiones más simplificadas de esos artículos, había más evidencias, más piezas que iban apuntando a que la biodiversidad es clave para bajar el riesgo de zoonosis. Me preguntabas un poco que explicara lo que es una zoonosis. Es algo bastante sencillo. Al empezar por zoo, pues tienen que ver los animales. Son infecciones que empiezan en los animales y en algún momento pasan a seres humanos, a veces con más éxito, con menos éxito para el patógeno o con más o menos éxito para la especie humana. Estas zoonosis, estas infecciones de origen animal, pues han ocurrido a lo largo de toda la historia. El ser humano coexiste y esta es otra de las nociones interesantes que me gustaría transmitir. La idea de no simplificar esos ecosistemas que tú lo has mencionado, de no pretender tener las especies que te vienen bien, porque resulta que muchas otras especies que nadie pensó en ellas, nadie pensó en una zarigüeya, y en la costa este la zarigüeya reduce el riesgo de contagio significativamente la enfermedad de Lyme, nadie pensó mucho en los pangolines, de hecho el pangolín es una de las especies más perseguidas. Son especies simbólicas que muchas veces no tienes el conocimiento a priori de saber que van a ser claves. Y muchas veces no sabes ni la función que cumplen. Te das cuenta cuando la función no la cumplen. Cuando te falta esa función dices, anda, pero si hace 15 años que ya se publicó que la diversidad de aves disminuye el contagio de la fiebre del Nilo. Hace 15 años, no es una cosa que salió el otro día y no estamos actualizados. Yo en estos meses me he dedicado bastante a revisar la literatura científica y me iba entrando un poco esa especie de nervio digamos, de venirme un poco más arriba, de decir, pero esto se tiene que saber, quiero decir, mayoritariamente, no solo en el área estricta de los zoólogos o de los ecólogos, sino socialmente tenemos que ser capaces de entender
que nuestro comportamiento con la naturaleza acaba repercutiéndonos mucho más directamente de lo que pensamos. No somos conscientes, pensamos que con nuestra tecnología hacemos una amortiguación y, bueno, si hay una especie que no me gusta la quito, y luego resulta que te viene un tsunami como esta pandemia, te pasa por encima y es cuando te sientes pequeño y recurres a la ciencia, tarde mal y nunca, digamos, corre a solucionar los problemas urgentes. Pero estos problemas urgentes, en forma de vacuna, pues son problemas reactivos. Y esto es lo que me encrespa y es lo que me mueve a comunicarlo, porque una vacuna desarrollada por humanos siempre va a llegar tarde, siempre va a venir después de que muera gente, porque es una reacción ante un patógeno nuevo o una nueva variante de un patógeno conocido. Sin embargo, la naturaleza, sin ser perfecta y sin bajar el riesgo a cero, cumple una función de amortiguación de riesgos, de disminución de riesgos muy general. Y esto sí que se aplica al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad en general, a la pérdida de muchas funciones de la naturaleza. Por eso al principio en mi introducción un poco más comedida decía que si bien no hay esas conexiones como ahora Xavier ha desarrollado, tan explícitas como se han podido hacer en el pasado, pero sí que las va a haber, es seguro que las iremos encontrando. Claro que hay conexiones entre grandes cambios, digamos, globales, como puede ser afecciones en el clima y afecciones a la distribución y a la afección por un patógeno como es esta COVID. Bueno, hay una frase tuya que me encanta. La naturaleza es la tecnología más avanzada que hay. Claro. Fíjate si será avanzada la naturaleza que nos previene de cosas que no sabemos ni que existen. O sea, en esta labor, digamos, figurativa, de ver la naturaleza como la mejor vacuna, estamos vacunados, gracias a una naturaleza que funciona, de cosas que no sabemos ni por dónde nos van a venir. Ahora podemos invertir mucho en respiradores porque este patógeno en concreto nos afecta al sistema respiratorio. ¿Y el siguiente patógeno? ¿Y si es una dermatitis o si nos afecta al hígado? ¿Qué hacemos nosotros con todos los respiradores en los hospitales? Sin embargo, la naturaleza es preventiva, no es perfecta. Tampoco quiero decir que la naturaleza nos va a salvar de todo, no. Y ya hemos visto a lo largo de la historia, que hay que recordarla para tenerla presente, que hemos sufrido cuellos demográficos, nuestra especie lo ha pasado francamente mal, con algunas zoonosis, con algunas infecciones graves. La naturaleza no perdona. Estar vivos es un privilegio y para merecer ese privilegio tenemos que guardar ciertas reglas de convivencia y de coexistencia. No es un tema moral o ético, es un tema puramente funcional. Y esto es el mensaje que me gustaría transmitir en lo que pueda. Lo puedo ilustrar con ejemplos, con artículos, con datos concretos, pero me gusta que se viera esa generalidad, ¿no? Porque estamos viendo con el COVID ha salido a relucir la calidad atmosférica y su impacto a través de pues, la interacción entre contaminación y la mortandad directa, que aumenta hasta un 15% por haber estado respirando ese aire contaminado y luego tener una afección por COVID. Podríamos entrar en, que si queréis en algún momento citamos algún ejemplo más, pero me gusta mantener esa idea de la naturaleza no nos necesita y nosotros la necesitamos mucho más de lo que creemos. Y en los últimos 20 o 30 años nos hemos ido alejando de esa relación, digamos, más natural, más próxima, más intensa, más natural, valga la redundancia, y de vez en cuando pues, nos viene una tormenta gloria o nos viene una pandemia y nos demuestra que no somos totipotentes, que no somos capaces de controlarlo todo, ¿no? La naturaleza no perdona. Hablaremos de esta frase que me ha encantado. Gustaríame moito presentar a Pablo Meira, Pablo Ángel Meira Cartea, profesor titular de Educación Ambiental na Universidade de Santiago de Compostela, membro do Grupo de Investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental SEPA. O seu labor investigador céntrase no estudo das bases teóricas da educación ambiental, o deseño e avaliación de políticas públicas de educación ambiental nas representacións sociais do cambio climático, a educación e a comunicación para a mitigación do cambio climático e a adaptación ás súas consecuencias. Moitas grazas, Pablo. Benvido. Ademais, estás en México. Imagino que, bueno, pois facendo investigacións vinculado tamén a ese país como académico. Por que, a pregunta, por que habendo este vencillamento entre o COVID e o cambio climático, por que non está tanto na sociedade? Por que é tan complexo de entender o cambio climático para a sociedade? Ou dito de outra maneira, por que é tan estas ideas na sociedade?
Bueno, iso é unha pregunta que ten moitas respostas, non? Eu traballo coa parte, digamos, social, ou coa dimensión social do cambio climático, e aí é máis líquida. Eu, fixade que cando estaba pensando, bueno, como se relacionan o COVID e o cambio climático, me veu a cabeza máis ben como non se relacionan. É dicir, por que agora estamos realmente en situación de emerxencia, e é unha emerxencia en términos de que altera sustancialmente todo o noso estilo de vida, dende o macro, a economía, hasta o micro, é dicir, que temos que estar, a nosa vida cotiá está completamente confinada, ¿no? Está completamente revolta e alterada. E claro, por que isto non pasa cando falamos de emerxencia climática? Porque quero recordar que estamos oficialmente en emerxencia climática. A Unión Europea declarou emerxencia climática e xusto un mes antes aproximadamente de que empezara toda esta experiencia do COVID, ¿no? O goberno español declarou oficialmente que estamos en emerxencia climática. Sin embargo, a reacción é completamente distinta, ¿no? E é que eu creo que ten que ver coa percepción da amenaza. O COVID se ve como unha amenaza inminente, é unha amenaza de morte, ¿no? a que temos que reaccionar, e efectivamente reaccionamos. Hai unha declaración oficial de emerxencia e esa declaración de emerxencia se traduce en medidas concretas que se aplican e que afectan a todos os ámbitos da vida cotiá, do micro ao macro, como xa comentei. Mentres que o cambio climático o percibimos, aínda que formalmente podemos falar de emerxencia climática, o percibimos como unha ameaza, pero unha ameaza difusa. Eu sempre digo que o cambio climático ten un problema para ser representado pola sociedade, e é que é unha catástrofe a cámara lenta. Non é unha ameaza que, de entrada, sobre todo nos países desenvolvidos, que somos ademais os que máis responsabilidade temos nas causas dese problema, non é unha ameaza que percibamos como inminente, non? E, polo tanto, nos distanciamos psicolóxicamente dela. O facemos a nivel individual, pensamos que a nós non nos pode afectar, ou que a nosa contorna, a nosa comunidade, a nosa familia non pode afectar, nos distanciamos no tempo. Pensade que incluso no mundo científico falamos de escenarios do 2050, 2100, etc., etc., con cal se transmite a idea de que é un problema que ven no futuro, non? E, polo tanto, bueno, pois podemos ou temos tempo para reaccionar. E, ademais, tamén nos distanciamos socialmente, posto que nos non padecemos, cando menos nas sociedades avanzadas, directamente os impactos que xa se están producindo e que están precisamente alterando a vida de moitas comunidades humanas en todo o planeta, non? E iso nos distancia do problema. Iso é unha diferencia fundamental. E unha segunda diferencia é que, dende o principio, co COVID sabemos que temos unha bala de plata. É dicir, sabemos que hai unha solución ou un par de solucións, unha e outra un posible tratamento terapéutico se hai unha infección, que van a evitar que van a facer que este problema en un momento determinado, incluso se poñen plazos, non? un ano e medio, que se pode adiantar unha vacuna efectiva, que tal. É dicir que, de alguna forma, se lle envía á sociedade a mensaxe de que temos unha bala de plata que tarde ou temprano se vai a poder disparar. Mentres que co cambio climático non temos esa bala de plata porque non somos a causa do cambio climático. A situación excepcional que vivimos a ocasión de un virus, un inimigo externo ao sistema, que o sistema non necesita, non é funcional para ele, é unha zoonosis, un evento contingente, non? Que nos altera completamente, pero que unha vez que consigamos neutralizalo, coa bala de plata, vamos a poder seguir máis ou menos funcionando como antes. Mentras que o cambio climático, cando empezamos a tratar de resolver ese problema, e levamos prácticamente en serio medio século, pero sabemos que temos este problema dende finales do século XIX, sabemos que para responder a ese problema temos que transformar sustancialmente a nosa sociedade. E aí a bala de plata non acaba por visualizarse. E iso que aparecen de vez en cando no mundo científico e tecnolóxico algunhas posibilidades, ¿no? Que si a captura de carbono, que si tecnoloxías moi limpias, que si os biocombustibles, aparecen candidatos a balas de plata, pero realmente, ao final, acabamos sempre descubrindo, entre comillas, que a causa do cambio climático
é precisamente o noso modo de produción e consumo. Claro, cal é a bala de plata para eso? Pois modificar o modo de produción e consumo. E aí chocamos con unha barreira que fai que moita xente desconecte do problema. Non hai solución, desconectamos porque necesitamos vivir día a día. E ademais, como o problema é lento, entre comillas, dende o punto de vista da nosa percepción colectiva, é un problema lento, é unha catástrofe a cámara lenta, pois non reaccionamos anda que creamos que existe, etc. Bueno, si unha me permites, catástrofe a Oliver, cámara lenta. Sí, Oliver, si me por favor. permites, yo le haría una matización que estoy muy de acuerdo con Pablo en todo lo que dice y me gusta ese símil de la cámara lenta y la bala de plata, que son imágenes muy potentes. Pero has enfatizado las diferencias, que son muy patentes entre la pandemia y el cambio climático, pero también hay analogías, porque pensemos que lo que lleva diciendo la Organización Mundial de la Salud reiteradamente en las últimas décadas es que las pandemias cada vez están siendo más frecuentes y más devastadoras. Y esto me recuerda a la función un poco de Pepito Grillo que hemos hecho muchas veces los científicos, que llevamos 20 o 30 años diciendo que va a venir el cambio climático, y ahora el cambio climático está cogiendo una dinámica más exponencial que ya se aleja un poquito de la cámara lenta y vamos teniendo eventos tremendos con mayor frecuencia. De tal forma que empieza a haber también analogías en un proceso tan global como el cambio climático y un proceso de pandemia que tenemos que pensar que tenemos la bala de plata para pero que ahora viene otro y otro y otro, si no cambiamos fundamentalmente las cosas, ¿no? A mí me gustaría comentar unha cousa antes, perdona, José, que o cambio climático non só se manifesta con un furacán ou cunha seca, decir, o cambio climático se manifesta de múltiples formas, e unha delas pode ser, por exemplo, unha pandemia como a que estamos vivindo, que non a esperábamos de ninguna das maneiras, pero, por exemplo, poderíamos chegar a vincular o auxe da extrema dereita en Europa co cambio climático? Bueno, pois empezamos a investigar, podemos retroceder no tempo e situarnos, por exemplo, en Siria, que é un dos principais países que está onde está producindo as grandes emigracións cara a Europa. Bueno, pois moitos artículos comentan, está na literatura científica esa, que entre o ano 2007 e o ano 2010 hubo unha seca moi potente vinculada directamente ao cambio climático, os acuíferos estaban completamente esgotados e, polo tanto, no campo eso foi un auténtico desastre, produciuse de novo unha emigración do campo á cidade, como por exemplo en Damasco, o crecemento da poboación foi de en torno ao 60%, e de aí a xente empezou a migrar cara a Europa. E iso provocou, de algún xeito, tamén que este a extrema dereita en Europa, sobre todo, quizás non tanto en España, pero a extrema dereita en Europa está medrando ao mesmo tempo que está chegando a emigración deses países. Por tanto, para min, a idea, o concepto é que o cambio climático é moito máis que un furacán afectando a costa este de Estados Unidos, é moito máis que unha vaga de calor, que unha vaga de frío, ten moitas formas o cambio climático. Unha pode ser perfectamente unha pandemia e outra pode ser perfectamente pois o auge da extrema dereita en Europa. O cambio climático non vai só de que morra xente, sino tamén de que nos faga a vida máis insoportable, máis difícil. Precisamente eses consensos sobre o que é a boa vida, a buena vida, sobre os modos de vida, pois vai nos falar José Antonio Cortés. Tienes a libertad, José Antonio, de hablar de lo que quieras. Confío en esta organicidad que ahora toméis la palabra cuando queráis. Yo aquí soy un mero puente. Voy a leer un pouco tu currículum. Teño que decir que estou a ler os currículums abreviados de cada un deles. Imaginade os máis científicos. José Antonio Cortés Vázquez es doctor internacional en Antropología Social por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Cuenta con un máster en Antropología Social por la Universidad de Kent y una licenciatura en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide. Ha trabajado como docente en la National University of Ireland, Galway y la University College London, y ha sido investigador postdoctoral Marie Curie en las universidades de Manchester y de Sheffield. En la actualidad trabaja como profesor contratado doctor en la Universidad de A Coruña. Su trabajo se centra en las relaciones humano-ambientales, los estudios de patrimonio y la ecología política.
ha analizado sobre todo los cambios sociales y culturales asociados a la introducción de políticas de conservación ambiental, movimientos neorurales y discursos ambientales. Bienvenido, José Antonio Cortés, muchas gracias. Vale, gracias, Oliver. Bueno, lo primero, antes que nada, agradecerte a ti la invitación para participar en este foro, y porque la verdad que es un privilegio compartirlo con el resto de personas que estamos aquí, con Fernando, con Pablo, con Xavi. A ver, a mí me gustaría retomar pues, la pregunta que le lanzabas originalmente a Fernando y a Xavi, relacionada con cómo conecta, ¿no?, la crisis de la COVID-19 con la crisis climática. Y a mí me interesa en este sentido reflexionar sobre las similitudes y las diferencias, buscar esa conexión a través de estas dos ideas, ¿no? Yo creo que podemos pensar, en relación a las similitudes y las diferencias, podemos pensar con tres términos. Uno, que la crisis de la COVID-19, del coronavirus, nos sirve como ensayo de la crisis climática. Dos, nos sirve como espejo de la crisis climática. Y tres, nos sirve como oportunidad de la crisis climática. Bien, uno, como ensayo. ¿A qué me refiero a que la COVID-19 nos sirve como ensayo? Nos sirve como ensayo porque con lo que nos encontramos ahora mismo es con una supuesta, obvia, paralización del sistema económico, ¿vale? No nos preocupa, al parecer, ¿no?, y esto es una crítica, no nos preocupa, parece, tanto enfermarnos como pues que se haya paralizado, digamos, el sistema económico global. Es interesante pensar en esto porque, si pensamos en el sistema económico global, lo que ha causado que se paralice es que la fuerza de trabajo, o sea, la clase, los trabajadores, las trabajadoras, pues los hemos encerrado en casa. Los hemos encerrado en casa para intentar paralizar, ¿no?, la expansión de esta pandemia. En ese sentido, nos damos cuenta cómo los trabajadores, ¿no?, al sustraerlos del sistema, hace que el sistema se paralice. Nos sirve como ensayo, digo, porque en la cuestión de la crisis climática pasa algo muy parecido. Estamos agotando los recursos naturales, ¿vale? Agotando los recursos naturales y además agotando la capacidad del medio para absorber los residuos, ¿no?, que genera este sistema económico. Es decir, estamos eliminando una de los componentes clave del sistema económico en el cual vivimos. Que si antes decía que uno de estos componentes clave era la mano de obra, los trabajadores, ahora hablaríamos de las condiciones de producción. Es decir, los recursos naturales como fuente de energía, como fuente de materiales, pero también los recursos naturales como absorbedores de los residuos, ¿no?, que genera nuestro sistema económico. En ese sentido, lo que estamos viviendo ahora mismo puede ser perfectamente un ensayo, un precedente, ¿no?, un escenario que nos haga ver lo que puede pasar con el cambio climático, ¿vale? Eso por un lado. Ahí veo pues una similitud, ¿no? También nos sirve como espejo. Bien, como decía antes, al parecer lo que más nos está preocupando ahora mismo es intentar volver a la normalidad. Volver a la normalidad es decir, poner de nuevo en funcionamiento esa máquina de producción, ¿vale?, que era la fuente de los problemas vinculados al cambio climático. Bien, tenemos una experiencia reciente de la última década, ¿no?, que fue la crisis financiera de 2019. Digo que tenemos una experiencia para ver cómo reaccionamos como sociedad, cómo reaccionan nuestros sistemas políticos a unas situaciones de crisis, de parálisis de la actividad económica, ¿no? Si en el 2018 fue una crisis financiera, digamos, un problema con el dinero, ¿vale? Tercer elemento clave de nuestro sistema económico: dinero, trabajo y medio ambiente. En la crisis que tenemos ahora mismo, podemos intuir qué puede pasar en relación al cambio climático, ¿no? Con la crisis de 2018, lo que se puso sobre la mesa para intentar atajar esa situación de crisis y volver a poner el sistema económico en marcha fue una reducción drástica
de los presupuestos en las políticas ambientales, una reducción drástica de la importancia que tenían las políticas ambientales dentro de las prioridades políticas de distintos países, España entre otros, etc. Bien, lo que importa, de nuevo, es volver a esa normalidad sin tener en cuenta las problemáticas que pueda generar esa normalidad en relación con el medio ambiente. Eso nos puede servir, como digo, de espejo, ¿no? Saber hacia dónde puede ir la situación actual, la recuperación a partir de la situación actual en lo que respecta, ¿no?, a la problemática climática, ¿no? Podemos intuir, por lo tanto, que la agenda climática sufra un fuerte varapalo a partir de la crisis de la COVID-19. Y por último, decía que la última, digamos, palabra que a mí me interesa es la de oportunidad, ¿vale? Puede servir como oportunidad el haber vivido esta experiencia, ¿no?, de pandemia. Bueno, nos puede servir de oportunidad, además de por lo que ya he señalado, por otra cuestión. Y aquí conecta con lo que planteaba Pablo, ¿no? Esa dificultad para comprender el cambio climático, ¿no? A mí me gustaría cambiar aquí el verbo brevemente. No es solamente comprender el cambio climático, sino percibir el cambio climático. Y aquí es una cuestión en la que trabaja mucho Xavi en Historias del Tiempo, ¿no? ¿Cómo se percibe el cambio climático? Bien, para eso podemos pensar en qué significa la percepción, en cómo percibimos como seres humanos, ¿no? Hay un antropólogo, bastante famoso dentro de la antropología, que es Tim Ingold, que lleva décadas trabajando sobre la percepción del medio ambiente. Y él ya en el 92 escribió un artículo que hablaba de que nociones como la de calentamiento global tienen un problema. Y es que nos abstrae a nosotros, a seres humanos, del mundo. Pensar en el sistema mundo, en el globo, de alguna manera nos abstrae, nos hace percibir el problema como algo que está demasiado alejado de nosotros, ¿vale? En ese sentido, podemos pensar también que hay un problema en cómo percibimos el cambio climático, en que lo percibimos como algo que es ajeno a nosotros, ¿no?, que es algo, externo, global, etc. En cambio, la pandemia, que también es global, no la percibimos así. No la percibimos así porque sentimos que nos ataca personalmente, ¿vale? Sentimos la pandemia en nuestros cuerpos, ¿no? Sentimos la enfermedad en nuestro cuerpo, sentimos que enfermamos, etc. Yo creo que aquí hay una cuestión muy importante donde debemos trabajar. Y es una cuestión que, por ejemplo, trabaja mucho Xavi. Es en cómo nos afecta el cambio climático a nosotros directamente, ¿vale? ¿En qué forma nos afecta? Yo creo que es un campo muy importante donde debemos incidir para facilitar precisamente comprender la cuestión climática, ¿vale? Y por ahí creo que hay una oportunidad mirando en lo rápido que hemos asimilado la importancia de esta pandemia, lo rápido que hemos asimilado en la necesidad de actuar, ¿no?, de cambiar nuestro estilo de vida, de incluso de arriesgarnos a perder el trabajo. Bien, yo creo que es, pues esa oportunidad que queda. ¿Lego? Si me permitís la intromisión. Me ha Sí, encantado la visión y por favor. antropólogo tenía que ser nuestro José Antonio, porque nos ha puesto en el centro, ¿no? Vivimos en el antropoceno y evidentemente un antropólogo es quien mejor habla de eso. Me ha encantado la disección. Lo que pensaba, sobre todo en la parte final de tu presentación, es el énfasis en la reacción, ¿no? Cuando lo percibimos, la gravedad del cambio climático, o la extinción de especies o la pandemia, si lo percibimos, reaccionamos. Yo llevo tiempo intentando desarrollar, pero me falta conocimiento y a lo mejor más foros como este, para también el aspecto de oportunidad y de novedad, de anticiparte. Sabemos todos que la especie humana es muy buena adaptándose, pero es muy mala preveyendo los problemas y anticipándose y siendo proactiva, ¿no? Pero realmente ahora tenemos unos ingredientes fantásticos para ser proactivos, porque tenemos información a tiempo real, estamos más informados que nunca, muy conectados y tenemos un nivel tecnológico que efectivamente se puede poner para bien, no solo para mal, ¿no? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué solo nos limitamos a reaccionar y no nos anticipamos ante, como lo que viene diciendo las Naciones Unidas, que las pandemias eran más frecuentes, ¿qué tal? Porque ya tenemos demasiado puesto el ojo en el miedo.
Y el miedo es uno de los motores sociales, pero habrá más. Y no todo el mundo es igual de temeroso. Y yo creo que el componente psicológico, quizá, de identificar, por ejemplo, esto lo lanzo aquí a ver si es un disparate, pero llevo días pensando que en lugar de pensar la vuelta al pasado, el dejar de hacer cosas que claramente tienen una huella ambiental, todo esto que es como una limitación de desarrollo, la percepción de todo lo contrario. Fíjate, Homo sapiens del siglo XXI, capaz de viajar al Atlántico de una punta a la otra con una huella de tal, no lo hacía, porque de pronto se dio cuenta que eso no lo podía hacer. Y eso sí que es proactivo. O sea, tengo la capacidad de y no la hago porque sé las consecuencias y he progresado como especie, como sociedad, y verlo como un síntoma de progreso, no como una limitación. Ponía hoy el ejemplo del racismo, el machismo, la esclavitud, cosas que ahora nos parecen pues claramente fuera de lugar, de un contexto histórico, social muy diferente. Pues, ¿por qué no nos damos un poco de prisa y empezamos a ver que esta relación insostenible con la naturaleza es algo propio de cuando éramos muchos menos y menos informados? ¿Me permitís un momento? Por supuesto, Yo creo Pablo. que hay conexiones muy importantes entre el COVID y el cambio climático, ¿no? La primera ya la habéis puesto de manifiesto, sobre todo tú, Fernando, es que vivimos en un mundo lleno, no solo lleno de personas, sino lleno de actividades y extremadamente interconectado. Y hay otra que me parece muy importante y es que el COVID nos demuestra que no hay una ley del progreso, ¿no? Y eso es uno de los pilares de la normalidad en la que vivimos, ¿no? Que pensamos que el futuro siempre va a ser mejor, ¿no? Que el presente y sobre todo que el pasado, ¿no? Y eso es una herencia de la modernidad que la pandemia y el cambio climático ponen en cuestión, ¿no? Lo que sucede es que lo hacen con ritmos diferentes, ¿no? Y eso dificulta la percepción. Y ahora os voy a lanzar una provocación. Para mí, desde un punto de vista de la percepción social, el cambio climático no existe. Y ahora seguramente estaréis diciendo, bueno, tenemos un negacionista aquí infiltrado y estuvo calladito hasta ahora y ahora no. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que el clima y el cambio son representaciones científicas, son abstracciones, ¿no? Que obviamente nos hablan de la realidad, pero no son la realidad, y menos aún son la realidad desde la perspectiva de la cultura común. Y vivimos en un momento donde las relaciones entre el mundo de la ciencia y el mundo de la sociedad, a pesar de que podemos pensar que estamos avanzando, aplicando esa ley moderna de la modernidad, del progreso, ¿no? Y de que tenemos tecnología, tenemos conocimiento. Bueno, Marina Garcés habla de que vivimos en la época del analfabetismo ilustrado, que es un oxímoron, ¿no? Es decir, tenemos muchísima información, pero muy poca capacidad de traducir esa información en conocimiento operativo y en la toma de decisiones para reorientar, por ejemplo, nuestro modelo energético para mitigar el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Es decir, que finalmente la sociedad, una vez que recibe la información científica que alarma sobre el cambio climático, ¿no? Que se reconstruye esa representación científica del cambio climático, que nos habla de la realidad y nos advierte sobre los impactos que puede tener o está teniendo, ¿no? sobre el medio ambiente y sobre nuestra vida, ¿no? El sufrimiento que está generando ya, como comentaba Xavier, y más el que puede generar. Sin embargo, la sociedad lo cree porque nosotros vivimos en sociedades, incluso Estados Unidos, el 70% de la población cree que el cambio climático existe, pero decide no otorgarle relevancia, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la relevancia que le otorgamos a ese conocimiento, y después también tenemos muchos problemas para que la gente conecte significativamente esa información, esa representación científica que llega fragmentada, a veces distorsionada por los mediadores y por los propios procesos de interacción social, como estamos viendo también con el COVID, ¿no? Para traducir esa información en una conexión significativa con nuestra realidad, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que cambiemos, ¿no? Es un problema lejano y abstracto, ¿no? Y nosotros trabajamos con esas tres dimensiones. De hecho, en la primera, el conocimiento, es importante. Tenemos sociedades, el 80%, 85% de la sociedad española cree que el cambio climático existe, y el residual que no cree, pues es de momento residual, ¿no?
El problema es que no lo considero un problema importante, que todavía persisten dudas, curiosamente, sobre si la ciencia lo tiene claro o no. Es decir, la incertidumbre epistemológica que a veces se proyecta desde la ciencia se traduce en incertidumbre pragmática en la sociedad, ¿no? Y después hay muy poca conexión entre lo que hacemos todos los días y la necesidad de responder a ese problema. Y aquí hay un círculo vicioso. La población no le concede importancia, los políticos no le conceden importancia, la población no le concede importancia, entramos ahí en un círculo vicioso, los medios le conceden, Xavier lo comentará, relativamente poca importancia, entonces ahí entramos en un círculo en lo que producimos la falta de relevancia del problema del cambio climático. A mí, Un si me permite, círculo en Oliver, el que la... Sí, por favor, sí, sí. nada, simplemente hablar de dos cosas, de educación y de comunicación, porque la educación, bueno, Pablo sabe mucho más que yo sobre esto, pero Fernando dijo una cosa tan bonita que es si podríamos soñar, ¿no? con algún momento de la historia en el que este maltrato a la naturaleza sea parte precisamente de la historia y superemos esta mentalidad que tenemos, ¿no? Porque hay muchas anécdotas. Un profesor de inglés mío hace poco me comentaba que le había propuesto a sus alumnos, ¿no? una redacción y puso encima de la mesa varias temáticas y una de las temáticas que el profesor, en parte porque se acordó de mí, puso el tema del medio ambiente y la reacción de todos los chavales entre 14 y 16 años, el medio ambiente es un coñazo. Esa es la reacción y es algo que me persigue y digo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué le sucede al ser humano con la naturaleza? O sea, ¿de dónde viene esto? Entiendo que eso es algo que hay que trabajar desde la educación, pero entiendo que es un proceso lento y no sé cuándo se verán resultados realmente de ese cambio de mentalidad que se necesite. Desde luego, no lo veo a corto plazo, ni mucho menos, teniendo en cuenta cómo hemos empezado esta crisis y cómo la estamos acabando, entre comillas, acabando, en el momento en el que estamos. Y después en el campo de la comunicación, que es mi campo, que os aseguro que la gente no entiende en absoluto lo que es el cambio climático. Eso es algo que veo todos los días, porque afortunadamente las nuevas tecnologías te permiten interactuar con el lector, con el usuario, y os aseguro que no entienden qué es el cambio climático, no entienden su dimensión, no entienden el origen, no entienden las consecuencias. Y una obsesión mía es, tratar de vincularlo con algo que se experimenta todos los días, que es la meteorología, porque todos los días cuando salimos a la calle experimentamos el tiempo y yo me agarro a esa experiencia para intentar meter el discurso de la ciencia, de la divulgación científica y explicar qué es el cambio climático. Y después la parte de la historia, que es lo que ella comentaba antes, porque la historia nos enseña muchísimo cómo se manifiesta el cambio climático y las tremendas consecuencias que ha tenido sobre la vida en general y sobre el ser humano en concreto. Mira, Yo podría añadir una... entraría... perdón, que he interrumpido mucho. Dale tú. Vale, gracias, Fernando. Mira, me gustaría retomarlo justo donde lo acaban de plantear Pablo y Xavier, ¿no? Retomar además la provocación que lanzó Pablo, ¿no? El cambio climático no existe. Me gustaría añadir algo más, para hacerlo incluso más provocador. El cambio climático no existe y además no lo conocemos, ¿vale? Puede parecer contradictorio, pero lo que quiero decir es, tanto Pablo como Xavi, ¿no? Pues han aclarado bien qué quieren decir, ¿no? Con esto de que el cambio climático no existe, ¿no? Hay un componente que yo creo que es importante y que tengamos en cuenta, y es que puede que sepamos, ¿no? Mucho, ¿no? de cambio climático, como a través de los modelos que creamos, ¿no? Bueno, desde la ciencia, los físicos, meteorólogos, ¿no? Pero sabemos muy poco de cómo están experimentando, cómo están sufriendo, quién está experimentando y quién está sufriendo el cambio climático, digamos, desde lo local, a ras de tierra, ¿vale? Hay ya bastantes trabajos que empiezan a documentar esto, ¿no? En distintas comunidades, particularmente comunidades locales, ¿no? En aquello que podemos llamar el sur global, ¿no? Podemos hablar de comunidades en América Latina, en África, en Asia, ¿vale? Y que dan, nos muestran la complejidad del cambio climático a nivel de la experiencia personal,
¿vale? Y de la experiencia local. Vemos que hay una gran diversidad y vemos sobre todo que hay una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta. Y aquí retomo algo que planteó Fernando al principio, ¿no? Diciendo que, bueno, que la cuestión de adaptación al cambio climático, de respuesta al problema climático, no era una cuestión meramente moral o ética, sino funcional. Yo no estoy completamente de acuerdo en eso. Sí creo que sea moral y sí creo que sea ético. Porque si algo revelan estos estudios que están apareciendo, ¿no? Que analizan cómo se está sufriendo, cómo se está experimentando el cambio climático desde lo local, ¿no? Desde determinadas comunidades, desde determinados sujetos, lo que vemos es que nos está afectando de distinta manera. Aquellas personas, por lo general, que han contribuido, por ejemplo, menos a generar el cambio climático, son las que más lo están sufriendo. Aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad de mucho tipo, son las que al final acaban estando más expuestas al cambio climático, ¿vale? De una forma muy parecida a lo que está pasando con la pandemia, ¿vale? No a todos nos afecta por igual, ¿vale? Hay personas, por ejemplo, personas mayores, personas con problemáticas de salud previa, ¿no? Con una condición previa que están sufriendo más, están más expuestas, son más vulnerables al coronavirus. Pues lo mismo pasa con el cambio climático. No está siendo para todos por igual, ¿no? Como les está afectando. Y si lanzamos mensajes, ¿no? Como quédate en casa, piensa en ellos, piensa en esta población más vulnerable, yo creo que con el cambio climático también hay que introducir ese aspecto. No es solamente una cuestión funcional, sino también moral y ética, ¿vale? Porque hay personas que están más vulnerables, ¿no? Y en esto hay una cuestión muy importante porque estas personas más vulnerables son por lo general las personas que menos han contribuido a generar el cambio climático. De ahí quería decir de que no lo conocemos, porque esto parece oculto. Llevas toda la razón y esa matización me parece súper importante. Yo a veces me olvido de recordar lo esencial. Por supuesto, concuerdo contigo y creo que todos estaremos de acuerdo en esa desigualdad en la que se reparten las causas y las consecuencias y tiene unas implicaciones morales. Yo a veces me hierve un poco la sangre buscando formas de activar a la sociedad. Porque soy un aférrimo defensor de la educación y de la comunicación, me encanta, intento aprender todo lo que puedo para comunicar y educar, pero creo que no es suficiente. El mismo Xavier nos acaba de mostrar sus dudas de si eso va rápido, que necesitamos cosas más rápidas. Y por eso creo que tenemos que ser más creativos. Tenemos que probar cosas nuevas, algunas que quizá pues, no funcionen. Creo que la educación, la formación, en este mundo estamos cada vez cayendo en contradicciones, lo habéis mencionado. Tenemos muchísima información, pero no la gestionamos, no la incorporamos, no la usamos para generar acciones y decisiones. Con lo cual, solo la vía de educación, en la que, mira, siendo profesor, pues creo mucho, no llegamos a tiempo para los desafíos en los que estamos. Y creo que hay que generar novedad. Y por eso me esfuerzo en que quizá parte de la novedad pueda venir en cuál puede ser nuestro papel y cuál puede ser la motivación. Y ahí es donde me haría falta la ayuda de psicólogos y personas que estén más con la propia psicología humana. ¿Qué puede mover a la gente a preocuparse por un problema que, como habéis descrito muy bien, nos trasciende, no lo percibimos, es a largo plazo, miles de dificultades para que, como especie biológica, reaccionemos? ¿Dónde puede estar la novedad? Y a veces intento sacar frases un poco provocativas, que me encanta que las recojáis y las maticéis, porque voy buscando la novedad. Como científico quizás tengo un poco de formación y a veces me olvido de recordar lo esencial que, como dice Xavier, a veces no todo el mundo conoce exactamente cómo está operando, a qué escala y qué sabemos del cambio climático. A Bueno, yo, novidade, se me permitides, pois para min sí, a sí. novidade é esta amenaza de morte, non, da que falaba Paulo Meira. É algo que vai a vir de fora, outra vez, de fora, porque de dentro non somos capaces pois, de xenerar esta conciencia, non, e de actuar, non, en consecuencia, non. Efectivamente, non é unha catástrofe a cámara lenta, cada vez é máis exponencial, e como decía, non sei quen decía, que temos demasiado posto o ollo no medo, e que estamos actuando en consecuencia, non? Acaba de derrumbarse o mito do progreso, bueno, aí siguen a Dalides defendendo a viabilidade dun sistema que non é viable,
mito do progreso derrumbouse e creo efectivamente que cohabitar coa morte precisamente pois é o que está generando unha sociedade máis polarizada, non? Hai xente coa que convivir coa morte a vai edificar, xente que vai a crecer. Era algo que faltaba na nosa sociedade, unha sociedade moi infantilizada, moi inmadura, porque, en fin, porque como todos os ecosistemas a morte está presente, non parecía que non existía e provocaba estes desequilibrios pedagóxicos que está de facilitar algúns deles. E despois, pois, esta presencia da morte, pois provocará o contrario, non? O nivel de angustia, o nivel de ansiedade que generará en moitos, digamos, esta novidade desta morte, que nunca estivo na súa vida, pois generará que en vez de acoller esa morte, oporase a morte de maneira aínda máis infantilista que antes, non? A natureza non perdoa, decía antes Fernando, non? Estamos, pois, sometidos a ela, afortunadamente, en fin, a ver que nos dé. Gustaríame moito que me falarades das vosas intuicións de cara ao futuro, non? Somos verdadeiramente capaces de reinvertir esta decadencia tan evidente? Estou aquí na provincia de Lugo, os invernos están chegando en outubro, os árbores aínda teñen folla e chegan nevadas a finais de outubro, nevadas que destrozan absolutamente os árbores, non? Estes fenómenos extremos están sucedendo diante noso. Que intuides? Que intuides, por favor? Bueno, se me permites, eu estou moi interesado, ahora estou moi atento ao que vai a pasar en Europa, porque, como sabéis, la Unión Europea propone que se inviertan 750.000 millones en los países, sobre todo los más castigados, y se habla de impuestos a las empresas digitales, y ya se está poniendo encima de la mesa el tema del impuesto del carbono. Yo si algo creo es que este es un problema que tiene una fácil solución, y es que cuando el poder económico se ponga a la tarea de solucionarlo, este problema se acaba. Mientras eso no suceda, pues seguiremos sufriendo las consecuencias. Y ahora, con este colapso, con esta interrupción momentánea, pues ya veremos. O sea, yo tengo mucha curiosidad como periodista de saber qué es lo que va a pasar, porque quiero saber qué es lo que va a suceder, si Europa va a estar a la altura, y Europa en parte está liderando también la causa medioambiental en el planeta, y ahí está un poco la clave del asunto. Y lo que sí, antes de nada, también me gustaría recoger el guante de Fernando, que ha dicho que podríamos hacer, y aquí también decir que la parte de la comunidad científica tiene su culpa. Debe reflexionar, porque, por ejemplo, yo desde el ámbito de los medios de comunicación soy muy crítico con los científicos, porque la comunidad científica de por sí critica a los medios de comunicación, los mete a todos en el mismo saco y ya está. Y los medios de comunicación, como bien sabe Pablo, son una herramienta muy poderosa, y ahora mismo en un contexto de emergencia climática, que hay que lanzar un mensaje muy urgente, pues son la clave. Y los científicos, de una vez por todas, ahora, tienen que sentarse con los periodistas. Yo creo que esa es una buena forma de hacer las cosas, Fernando, diferente. Sería. Xavier, Pablo, cojo el guante, o si queréis, si os parece, porque me he sentido muy aludido y quería confesar una experiencia que es la de que he pasado de recibir collejas por un sector profesional a recibirlas por dos sectores profesionales. Normalmente los científicos nos evaluamos a nosotros mismos, nos juzgamos, no aceptamos los papers o los artículos a la primera, revisamos nuestros proyectos y ahí te vienen muchas collejas en el punto de vista técnico de la ciencia que practicas. Pero desde que he lanzado un poco mensajes más generalistas, aliado con los medios de comunicación, porque me urge un poco que la ciencia se transmita lo antes posible, pues he empezado a recibir collejas por todos los lados, por así decirlo, ¿no? Me han venido críticas de los colegas científicos que dicen que simplifico mucho el mensaje. Los periodistas que no lo digo tantas veces como haría falta. A mí las collejas
me estimulan, se me ponen como desafío, pero comprendo que muchos especialistas y muchos científicos se refugien en su torre de marfil. Yo no lo hago y salgo y me encuentro con haters y, digamos, personas en las redes que me dicen cosas desproporcionadas, que me dejan bastante boquiabierto porque no tengo esa experiencia, pero entiendo que otros colegas científicos bastante contribuyen a la humanidad, por así decirlo, con sus trabajos muy especializados sin salir a exponerse fuera. Pero creo que estamos en un tiempo en el que hay que salir. Y Estados Unidos nos lanzó un órdago a los europeos. En esto concuerdo con Xavier mucho, que Europa tiene mucho que decir. ¿Por qué Europa tiene la clave? Los científicos de Europa. Fijaros, los científicos norteamericanos han sido claves y todavía lo están siendo en temas de cambio climático, de análisis globales y demás. Pero fue entrar la administración Trump y lo primero que se puso en amenaza, y los científicos tuvieron que correr a salvar los platos, fueron las bases de datos climáticas, porque iban a ser censuradas o destruidas y se mandaron en cuestión de días, urgentemente, para salvarlas de esa especie de censura a priori del gobierno Trump. Los americanos, por tanto, no están en una situación política muy favorable para dar esos saltos porque cada científico que salta pierde su trabajo o recibe presiones muy fuertes para dejar de hacerlo. Por otro lado tenemos a China, ¿no? Y sabemos que esa dictadura no es lo más favorable para que los chinos se salgan de lo mandado. Así que nos queda poco más o menos a escala planetaria Europa. Y nos lanzaron ese mensaje a los científicos, que yo personalmente lo tomé casi en personal y dije, vamos a por ello, aunque lo haga muy mal, que es salir directamente, como puedas, y vas aprendiendo sobre la marcha. Pero también hay que comprender que hay científicos que hacen muy bien su trabajo de una forma muy anónima, como a veces ese personal sanitario del que nos acordamos a veces, pero a veces no lo vemos, ¿no? Pablo, antes cortamos lo que querías decir. No, ahora voy a aproveitar, bueno, primero contestar a cuestión de si son optimista y pesimista. Creo que Arundhati Roy, a novelista esta india, e ensayista, por certo, que ten uns análisis moi acaídos e moi profundos sobre o mundo contemporáneo, sempre di que o pesimismo e o optimismo nada teñen que ver coa razón. E eu son, desde este sentido, non son non teño demasiada confianza en que o COVID altere sustancialmente o ritmo que levábamos, ¿no? Primeiro, pola experiencia da crise de 2008-2009, aí incluso hubo un descenso das emisións globais durante 2 anos, pero ao mesmo ritmo que antes da crise e ademais en moi pouco tempo. Estábamos nun proceso de aceleración tamén das emisións, ¿no? É posible que este 6-7% que se poida deixar de emitir menos este ano, pois implique certa rebaixa da curva de emisións, pero eu creo que nos vamos a recuperar. Estamos todavía no mes de maio, temos todavía medio ano para que as economías globais se relancen e se non cumplimos, digamos, o previsto, estaremos seguramente moi cerca. China está emitindo incluso xa máis do que emitía antes da súa confinación, do seu frenazo económico, e ademais o está facendo para salir precisamente da crise económica que está causando, e iso creo que nos fala de como vai a ser o futuro inmediato, non? E eu creo que non acabamos de entender cal é a tarefa que temos por diante. Si queremos cumplir o objetivo do Acordo de París, eu conozco moi poucos científicos, Fernando pode decilo, que aposten polo grado e medio, pero teríamos que reducir de aquí ao ano 2030 aproximadamente un 7 ou un 8% anualmente as emisións de CO2. E ni siquiera somos capaces de ralentizar ou de manter plano, digamos, a curva de emisións, ¿no? Por lo tanto, dende o punto de vista do cambio climático, son pesimista. E son pesimista tamén dende o punto de vista do cambio social a curto plazo, ¿no? Se vos dades conta, cando empezou o confinamento, se empezou a falar de que vamos a aproveitar isto como cando empezou a crise fiscal do 2008-2009, se empezou a falar de refundar o capitalismo, si hasta o dixo Sarkozy, que non é precisamente un anticapitalista, ¿no? Digamos, canónico, ¿no? Por lo tanto, eu non creo en estas prediccións, digamos, en quente, e estou vendo que a nova normalidade va a querer que se pareza moito á antigua normalidade, sobre todo porque hai que parar o shock económico, que é o que importa agora. E sobre a segunda cuestión, sobre a cuestión da comunicación, me parece interesante facer unha observación que de alguna forma descarga a responsabilidade dos medios e tamén a responsabilidade dos científicos como comunicadores, ¿no? Eu creo que nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 había moito cuestionamento sobre
a mala comunicación da ciencia, é dicir, a mala transferencia que se facía das representacións científicas ao mundo das representacións sociais, non? Porque, bueno, os científicos non se preocupaban pola difusión, a divulgación, non xeneraban linguaxes que transpuxeran adecuadamente o coñecemento científico para que fose absorbido ou comprendido pola cultura común, pero eu creo que ahora mesmo o problema é outro. Eu creo que se mellorou moito na divulgación científica e na comunicación científica, pero o problema agora está na sociedade, no campo da sociedade, non? Porque o negacionismo climático e o negacionismo daqueles elementos da ciencia que podan alterar o status quo, fundamentalmente o status quo económico, traballa xa en outro plano, traballa no plano das redes sociais, no plano da xeneración de contrainformación, de información falsa, de información que magnifica, por exemplo, as incertezas que hai. No cambio climático hai moitas incertezas, sobre todo cando nos proxecta cara ao futuro, non? Entón, tratan de transformar estes movimentos que teñen moitos millóns de dólares, sobre todo dólares máis que euros detrás, tratan precisamente de magnificar a dúda na sociedade e realmente teñen moita eficacia, non? Igual que tratan de magnificar as dúbidas agora, por exemplo, sobre o COVID, non? Sobre temos que mirar o escenario norteamericano ou o escenario brasileño, por exemplo, para ver como con independencia do que a ciencia diga, do que a ciencia sepa, ou do que a ciencia aconselle ou recomende para actuar diante do COVID, pois hai outro conxunto de informacións que circulan no mundo da cultura común, sobre todo a través das redes sociais, ¿no? Que se multiplican, que se verifican a sí mesmas, que se legitiman e que teñen unha capacidade de distorsionar a percepción da realidade extraordinaria, ¿no? E de distorsionar a recepción da información, digamos, que ven do campo da ciencia extraordinaria, ¿no? Paradóxicamente, ahora creo que o problema está máis ben de como encaixar a ciencia no mundo da sociedade, está máis ben nas interaccións, nos procesos de interacción social, nas novas formas de interacción e de comunicación, que na ciencia ou incluso nos medios convencionais, onde todavía hai certo control, ¿no? Sobre a calidade da transposición da ciencia á sociedade, ¿no? Sí, Fernando, antes te hemos cortado, creo. ¿Ibas a decir algo? Bueno, me iba a pronunciar un poco sobre esto del pesimismo y del optimismo y la verdad es que habéis hecho, sobre todo ahora, Pablo, una reflexión muy, muy real. Es bueno tener a un Pablo en un grupo que te recuerde la cruda realidad, ¿no? La tozuda evidencia de los datos, la proyección de lo que el ser humano ha ido haciendo. Yo como, aparte de científico y corredor y aficionado a las cometas y un montón de otras cosas, soy padre y me preocupan los sentimientos, pues a veces exploro las fisuras del conocimiento, que eso, bueno, más o menos mi profesión me lo permite, y me adentro en precisamente esas novedades que pueden surgir en esas fisuras. Nadie pensó, muchas líneas de investigación muy potentes han crecido en las fisuras de un conocimiento que se consideraba poco menos que despreciable. Y me gusta navegar en esa duda, esa pequeña duda. Es verdad que tenemos bastantes probabilidades del efecto rebote al salir de la pandemia, de no reducir las emisiones al 7 o 7 y pico anual, y bastante si llegamos al 3 con poco, 3,4, 3,5, que es la ley de cambio climático que está ahora en revisión y en propuesta, y que es claramente insuficiente. Entonces, me debato buscando precisamente fuentes de motivación y dónde puede estar la novedad. Yo creo que en algún momento las novedades además tienen un salto cuántico, porque tenemos tendencia a pensar que la ciencia avanza de forma continua y eso es más bien el desarrollo tecnológico. La ciencia, como el arte, da golpes y da saltos y a veces se mete en caminos sin salida y luego de repente en unos pocos años, el año Mirabilis de Einstein, ¿no? Pues fue ese año maravilloso en el que se le ocurrieron muchas cosas y es irrepetible y era impredecible. Y en eso me aferro un poco en el optimismo. También pienso que para la sociedad en general, que permanece un poco ajena a muchos de estos problemas que podemos estar desarrollando en un foro, que ya tienen muchos problemas en el día a día para pagar las facturas, para cuidar a sus hijos, para enfrentarse a problemas, digamos, muy, muy de piel, hay que abrir oportunidades, hay que abrir mensajes que puedan entender y que les puedan motivar. Y no sé muy bien cómo hacerlo. Y ahí reconozco mis limitaciones. Solo tengo ese punto de urgencia, porque si no encontramos eso, probablemente no aceleremos la búsqueda de novedad social. Creo que en el fondo, como se ha dicho,
hay mucho de sociedad en esto y es un cambio muy social. Contribuir Pues, ahí. Oliver, sí, solo José Antonio. brevemente. Sí, 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 sí. Por Yo, favor, yo dale, creo dale. que sí, yo creo que tenemos motivos para ser pesimistas y tenemos motivos para ser optimistas. ¿Vale? Tal y como yo lo veo, estamos en una encrucijada. ¿Vale? Ahora mismo tenemos una inercia de un sistema económico que lo que busca es volver a esa normalidad, ¿vale? Una normalidad económica que era la causante de la crisis climática. ¿Vale? Tenemos ese lado. Pero por otro lado también tenemos un movimiento global por el clima que logró montar una huelga global hace menos de un año. Yo creo que tampoco podemos permitir que el coronavirus nos haga, bueno, nos genere amnesia, ¿no? Nos haga olvidar esos logros tan recientes, de hace solamente unos meses, ¿no? Entonces digo que yo pienso que en esta encrucijada, ¿no? En la que estamos, entre estas dos, bueno, esta inercia de un sistema que busca mantenerse como está, ¿vale? Y que lo vemos, por ejemplo, en iniciativas como la adoptada por el gobierno autonómico andaluz, ¿no? En la que ha planteado que para salir de la crisis, la crisis económica que está generando el coronavirus, pues lo mejor es reducir las limitaciones, ¿no? Y los procedimientos ambientales, ¿no? A la hora de, bueno, pues de plantear nuevas iniciativas económicas como construcción, como minería, etcétera, ¿no? Digamos, reducir los requisitos ambientales, ¿no? Vemos que hay esa inercia por ese lado, pero vemos también que hay un movimiento social global, ¿vale? Entonces digo que tenemos motivos para ser pesimistas y optimistas. Tenemos motivos históricos para ser pesimistas, ¿vale? Porque la historia nos demuestra, como ha apuntado Pablo, ¿no? La historia reciente de la última crisis económica nos demuestra que esa inercia va a querer imponer políticas ambientales nefastas, ¿vale? Como las que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Pero luego tenemos también motivos políticos para ser optimistas. Entonces, motivos históricos para ser pesimistas, motivos políticos para ser optimistas. ¿Por qué? Porque hay que pensar precisamente en ese movimiento global por el clima, con una fuerza enorme que se junta en cada conferencia de partes, en cada COP, ¿vale? Como vimos en Madrid en diciembre, ¿vale? Que se está organizando, que está peleando, que está luchando y que de verdad va a ser el motor del cambio, ¿vale? Y digo que son motivos políticos para ser optimistas porque para que ese movimiento global funcione, para que cualquier movimiento social funcione, se necesita ese optimismo. Entonces, políticamente tenemos que ser optimistas, ¿vale? Porque yo creo que ni siquiera nosotros tenemos que descubrir, los científicos, los académicos, qué es lo que puede motivar. Estos movimientos sociales ya lo están descubriendo. Simplemente muchas veces tenemos que escuchar, ¿vale? Y ayudar, ¿no? Y sumarnos para que ese trabajo, para que seamos una pieza más dentro del trabajo que ellos están haciendo. Pois Fantástico. vamos a ter que ir pechando con moito pesar porque, bueno, sempre as rodaxes, cando eu estou traballando, facendo o meu traballo, acaban o día no que todo funciona mellor, o último día de rodaxe, cando tiñemos que empezar a rodar, non sempre. Pero, bueno, son estas reglas da vida, son estas reglas do universo. Eu estou, de alguna maneira, desfacendo o cineasta que teño en min, estou cada vez convertíndome máis nun campesino, idiotizándome e collendo máis inocencia. Creo que o campo é determinista. Cando un vive no campo, cando un vive preto da natureza, esta lle transmite unha sorte de saber, o estar transmite saber, e de alguma maneira sentimos os labregos de que as cousas se son por algo será. Sentimos que debe de haber algo detrás. Despois non perdemos o tempo en intentar entender por qué suceden as cousas. Se me decides, pois, dende a arte, pois, que mensaxe optimista se pode enviar, pois, que as cousas, aínda que sexan malas, aínda que veñan dadas baixo a forma da traxedia, e da dor, e da morte, detrás sinto, teño a fe que hai un agasallo, hai un regalo, hai algo positivo. As nosas modos de vida cambiarán, o mellor a peor,
pero non hai ningún tipo de dúbida que creceremos. Creo que isto nos edificará, esta confrontación coa morte, fará que, en fin, que celebremos máis a vida, que a disfrutemos máis, que, en fin, que teñamos máis agradecemento, digamos. Volvo a agradecer ao Progreso pola confianza, pola iniciativa, a Pepe Ferreiro tamén pola xestión técnica de todo isto, este DJ que temos aquí, non, que está como enviando fotos de un de outro. Convidar pois os lectores do Progreso e a xente que está vendo este vídeo en YouTube a que nos sigan, vai a seguir esta saída verde. O próximo evento será vencellado máis co desenrolo rural. En fin, nada máis. Moitas grazas a todos, a Fernando, Xavi, Pablo e José Antonio. De verdad, moitas grazas. Moitas gracias, Un Oliver. placer. A ti, Oliver. Un gusto. Saludo. Todos. Muchas gracias.